¿vale? Y por esperar un poquito. Como digo, creo que las obras de la Avenida Constitución, pues hay gente que iba a venir y la ha pillado porque no contaban con ello. Muchas gracias a la directiva de la comparsa de Moro Pereveres y todos los implicados que hemos estado esta tarde preparando todo esto desde bien temprano. Muchas gracias en especial a Encarni, a Juanmi, a Marina, a la gente que hemos estado esta tarde. Y siempre trato de diferenciar las presentaciones una de otra. Forma parte de mi filosofía, escapar un poco a la monotonía de las presentaciones, de venir a escuchar a alguien o a dos personas y casi siempre pues, bueno, hablan de su libro y demás. Y planeando este acto, yo le decía a Ana, digo, quiero hacer algo diferente, estoy barajando fin de semana, pero claro, el fin de semana hay un problema, que la gente pues tiene sus compromisos, está con la cervecita, con la cena, y muy fan tendrían que ser, como Sandra, por ejemplo, para que viniera, y hay un problema, ¿no? Estuvimos valorando incluso llevarnos a un domingo por la mañana. Estuvimos hablando en el paseo frente al Teatro Chapí, delante de las letras de Fortaleza Mediterránea Villena. Pero hay cosas que se escapan a mi control y a mí que me gusta tenerlo todo bien atado y controlado, pues... Y porque nos sonaba un poco político. Sí, también. Eso no lo iba a decir, ya que era Chico, ya que tal. Vale. Y pensando, pues nos lo hemos llevado a una cosa intermedia. Ni fin de semana, ni la típica presentación de jueves a las 8:30 de la tarde, viernes. Pero el viernes también teníamos un poco ese problema, que la gente pues ya está con su plan y la cerveza y demás. Pero le dije a Ana, digo, tenemos que montar nosotros el plan. Entonces, un buen plan de viernes es venir aquí a la presentación y luego pues la cena que hemos montado abajo, que hay gente que se ha apuntado y la que no, igual luego le damos una segunda oportunidad. Sí, que si hay alguien que no pensaba quedarse a cenar, pero ahora que está entrando el gusanillo, pues que se puede quedar, vamos, no hay problema. Puede quedar. Hablando de las presentaciones, que me gusta hacerlas diferentes, en realidad no ha habido tantas como presentaciones oficiales de mis libros. Exiliado en el futuro, la primera, que ya hace más de 10 años, pues quizás fue la más normal, en la que un ex profesor mío pues, me entrevistó en un local, una cervecería de aquí de Villena. La segunda, viajando en todo el mundo, me entrevistaron desde una pantalla atrás amigos relacionados con mi escritura, con mi proceso creativo y demás. Y la tercera, In Memoria, fue una presentación que no preparé yo, estuvo llena de sorpresas. Los miembros de la Biblioteca Miguel Hernández prepararon con todo detalle poder celebrar el premio literario de Amazon que me entregaron en Madrid, con alfombra roja incluida, que me parece que todo ese tinglado fue preparado por mi amiga Ana, a la que se lo agradezco hoy aquí públicamente, porque también ella sabe por qué lo digo, es una forma de hacer justicia. Y nada, gracias Ana, porque aparte de todo eso, conseguiste un montón de textos de mi círculo más cercano, hiciste escribir hasta a mis abuelos, eso no lo olvidaré nunca, y fue un momento muy, muy bonito gracias a esa implicación. Y aunque de In Memoria, que fue esa última presentación de la que os hablo, a Soulstone, Sueños de In Memoria, que la presentamos hoy, todavía hay 2 libros más, el caso de los cerebros inservibles y un ensayo que titulé Así ganó el premio literario de Amazon. No hubo presentaciones oficiales, por así decirlo. Sí que han habido actos entre medias y demás, pero como presentaciones oficiales, pues esta sería la 4ª de mis libros. Y nada,
antes de empezar y dar paso ya a la presentadora, lo veis, y estamos rompiendo con la regla de la presentación y por eso Ana me mira así. Ella es la que debe hacer la introducción, en este caso quería hacerlo diferente y contar por qué ha sido así. Nada, agradecerte a ti que hayas aceptado llevar la rienda de la presentación, porque como tú me dijiste cuando te lo propuse, dices que ya tocaba después de esta. Es que Ismael y yo hemos hecho muchas cosas juntos, pero yo nunca le había presentado un libro a Ismael. Pues eso. Y digo, pues qué ilusión cuando me llamó. Digo, pues oye Ismael, ya está bien, 6 libros te ha costado. Pero bueno, sí que es cierto, en las presentaciones lo que se tiene que hablar es del autor. Y ¿sabes qué pasa, Ismael? Que eres de Villena y todo, pero la gente no te conoce. Yo creo que es porque no eres pesquero. Si fuera pirata, pues, es que es pirata, entonces todo el mundo ya me relacionaría. No soy pesquero, pero vivo en un núcleo pesquero y a las 4 de la tarde, el día 5, estoy ahí. Subiendo a la canoa. A la criatura. Viendo arrancar la banda de música. Bueno, pues sí, Ismael Santiago Rubio. Es cierto, hemos vivido muchas cosas juntos y recuerdo perfectamente cómo nos conocimos. Ismael, yo no sé si tú lo recuerdas, pero fue en la biblioteca, es normal. Yo soy bibliotecaria, el escritor, pues es un lugar habitual que podemos encontrar. Era mayo de 2015, pues no se acuerdan. Yo sí, me ha escalado más, o a mí. Bueno, pues terminamos la presentación de un libro fabuloso, que era El enigma del convento, de un escritor peruano, ahora sí, Benavides, peruano, que gracias a la sede universitaria, pues oye, que llegó a la biblioteca. Eso, nosotros no teníamos dinero para eso y nos lo pagó la biblioteca. Estábamos súper contentos, porque además había sido una presentación muy bonita. Él había hablado mucho de cómo se escribía, Eduardo Benavides. Y cuando terminó, pues se me acercó Ismael, y yo estábamos muy contentos porque todo había salido bien, y se me acercó un crío, porque es que Ismael es, siempre lo he dicho, terriblemente joven. Nació en el 88, esto era el 2015, hacer cálculos, eras un nene. Y bueno, pues me acerca y tímidamente me habla de que había publicado un libro hacía poquito, que hace un año así, quizás. fue en 2014. Sí. Que se titulaba Exiliado en el futuro, que se estaba estrenando en ello, que había firmado libros en Carrefour, Sí. que iba a firmar libros a una feria de escritores independientes en Elda. Estaba súper emocionado porque eran sus primeros triunfos. Y en fin, pues que es verdad que rápidamente conectamos, iniciamos ahí pues una relación. Y me acuerdo que movimos hilos para que pudieras estar un año en la Feria del Campo con un stand vendiendo libros. Me costó lo mío, Sí, por señor. la burocracia. Exactamente. Y recuerdo también que contó conmigo para hablar de cómo publicar libros para tener éxito, cuando tú todavía no lo tenías. Eres un hombre atrevido. Pero luego tú decidiste ayudarme sin nada a cambio, sin conocerme, confiar en lo que había hecho yo. Esa historia estuvo muy bien porque vino un chico de Madrid, Alberto Viernas, que, bueno, y entre los dos explicaron a la gente esos trucos para comenzar a publicar utilizando toda la nueva tecnología. Una charla que sería hoy, diría todo lo contrario. Exactamente, por eso digo que es un chico atrevido, pero como Ismael es muy generoso, todo lo que había aprendido hasta ese momento lo contó en esa charla. Era lo que sabía, y a todos nos asombró porque era gente muy joven que dominaba muy bien las redes sociales, la venta online y demás, y era un mundo que desconocíamos y vosotros dos nos pusisteis ahí todo. Por supuesto, contamos con él en la campaña del comercio de Villena. Los escritores VIP son un premio para ti, Pepe Silva, y sus textos estuvieron en los escaparates de la ciudad. Y además, en esa campaña, junto a Francisco Javier Rodenas y Jesús Baenas, en el túnel, en una noche que también fue estupenda, estuvimos hablando de la escritura de la gente joven de Villena, que vosotros erais joven. Francisco ya era un poco matrito, pero bueno, lo adoptamos como joven. Y luego lo tuvimos de invitado en el programa de radio La música que esconden los libros, que nos trajo un libro de Asimov.
Luego también hicimos un programa en directo en la radio con público, con Francisco y contigo, hablando de vuestras últimas novelas. Y bueno, pues Ismael iba haciendo camino, iba aprendiendo, iba creciendo. Lo de hacerse mayor era otra historia, porque seguía siendo terriblemente joven. Pero sobre todo es que Ismael seguía escribiendo. Así que publicó un segundo libro, que era la segunda parte de Exiliado en el futuro, que se tituló Entre dos mundos. Y con ese segundo libro, Ismael consiguió estar en la Feria del Libro de Alicante, en un stand, le dieron un espacio para hacer una charla. Después de Espido Freire. Espido Freire es una autora súper consagrada española. Nosotros llegamos allí los dos, porque me dijo, Ana, vente conmigo. Allá fuimos. El stand estaba a tope de gente, claro, Espido, pues era Espido. Ismael. Y cuando llegaba la hora de Ismael se fue, la gente se fue. Pero ¿te acuerdas lo que ocurrió? Claro. Pero la climatología se puso a nuestro favor y cayó un chaparrón para aquí. Y entonces la gente se tuvo que refugiar y se metió. Y entonces ahí pues nos explayamos. Pero se te olvida un detalle. A ver. Espido Freire nos había sentado de la silla y dijo, como llueve, vamos a seguir un poco más. Eso también. Y después de nosotros, ¿te acuerdas quién iba, no? Bueno, detrás de nosotros venía Javier Cercas. Claro. Nada menos, ¿sabes? El que tenía que cumplir con el horario era yo, pero Espido Freire, y lo dijo en dos ocasiones, dijo, vamos a seguir. Pero y como llueve, vamos a seguir. Teníamos poco tiempo, pero lo aprovechamos. Y vendiste libros. Y te escuchó gente que si no hubiera sido por todas esas cosas, no te hubiera escuchado. Y a mí eso ya me pareció un triunfo total, porque recuerdo que vendí un libro a una mujer que le dio una explicación de que con su libro iba a estar. Tú no te acuerdas, pero yo sí. Porque tú esa noche estabas tan eufórico que se te habrá olvidado. Pero una mujer le dijo, con este libro pasaré X tardes tranquila gracias a tu literatura y algo así. Y él como que dijo, ay, qué bien, ¿no? Y bueno, pero lo importante de ese día es que, bueno, pues eso, me contó ese día, lo importante fue que entre espera y espera, me contó la idea que tenía para tu próxima novela. Estábamos tomando los dos una Coca-Cola. Y me dijo, Ana, es que tengo de verdad una idea. Y cuando me la cuento, digo, ostras, Ismael, es que eso es un novelón. Porque, a ver, pensad, si llega una persona y te dice, es que tengo una idea de, a ver, imagínate que fuéramos capaces de recuperar la consciencia de una persona cuando muere. Es decir, el cuerpo muere, pero la consciencia la podemos dejar guardadita en una ficha de memoria para que cuando la persona que queda viva y echa mucho de menos a la persona que se ha ido, puede instalar esa memoria en cualquier aparato y hablar con ella. Y que esa memoria te diga, es que yo no me he muerto, a mí me han asesinado. Lo que pasa que no sé quién lo ha hecho porque estaba buceando en una piscina y me ahogaron. Bueno, yo dije, ahí hay un novelón. ¿O no, Ismael? Bueno, a mí me lo parecía, así te lo contaba. A mí me parecía una historia increíble porque, recuperar la consciencia de una persona, no hemos pensado todos, cuando una persona que queremos se ha muerto, si tuviéramos la posibilidad de decirle lo que nunca le hemos dicho, lo que se nos ha quedado en el tintero, o de preguntarle aquella cosa que nunca le pregunté y que me podría contestar ahora. Pero claro, todo eso también tiene una parte ética. Es escabrosa, morbosa, ¿no? Porque todo el mundo no está por la labor. Exactamente, tiene ahí un doble fondo. Pero si encima tu ser querido te dice, es que me asesinaron, yo no sé quién, pero es que me asesinaron, yo no me muero, yo no me morí, me asesinaron. Pues claro, la persona se volvería loca para averiguar qué ha sucedido, ¿no? Digo yo. Bueno, pues eso es Inmemoria. El tercer libro de Ismael Santiago.
Eso es. Pero yo no supe nada de él hasta pasado muchísimo tiempo. No sé cuánto, no lo calculo. ¿Desde esa conversación? Sí. Quizá año y medio. Año y medio. Y en ese año y medio, pues un día me llega por correo electrónico el primer capítulo de esa historia. Y cuando yo leo esto, digo, ostras, Ismael, ¿qué te ha pasado? Y entonces tú me lo dijiste, lo que te había pasado. Que habías tenido un accidente importante que te había obligado a estar muchos meses de reposo, y esos meses de reposo absoluto pues los aprovechó para aprender de verdad a escribir, a hacer oficio de la escritura. Y me vinieron a la mente las palabras de José Luis Machancoses, que es el profesor de la escuela de adultos, que animó muchísimo a Ismael a escribir, que me dijo, comentando la primera novela, le dije, José Luis, Ismael ha escrito tal cual la novela, ¿qué te parece? Y me dijo, Ana, le falta oficio, pero tiene ideas. El oficio se aprende, las ideas no. Todo lo que ha pasado después de Exiliado en el Futuro, incluso que estemos hoy aquí, que yo siga escribiendo y que mi vida cambiara por ello, todo eso lo debo a que José Luis fue la primera persona que leyó Exiliado en el Futuro, cuando le propuse pues, si se venía a presentar el libro conmigo y demás, y me sentó en una barra de un bar, es que lo recuerdo perfectamente, y fue la persona, creo, más sincera conmigo que me he encontrado. Me dijo, me lo he leído, tenemos que hablar. Dice, el libro, dice, te voy a decir que tiene mucho margen de mejora, dice, hay cosas que no hay que hacer nunca escribiendo. Dice, te quedan, si de verdad quieres escribir, te queda mucho por recorrer. Dice, pero te voy a decir otra cosa. Eso fue lo que me animó un poco. Dice, aquí hay cosas que no se aprenden. Dice, creo que el cómo lo has contado está bien. Dice, pero ese centro es lo otro. Él me pegó porque es el puro, profesor. me pegó el puro. Pero a mí me lo dijo, dijo, le falta oficio, pero tiene las ideas. Las ideas, eso no se aprende. Eso lo tienes o no lo tienes. El oficio sí. Y es lo que ha hecho. También lo hizo que In Memoria se presentó al premio de narrativa Amazon en el año 2019. Se enfrentaba a más de 1000 y pico novelas, y que va Ismael Santiago y lo gana. Así, como el que no quiere la cosa. De repente está en todos los titulares, en los top venta de Amazon, posibilidad incluso de hacer una serie de televisión. Bueno, Ismael se nos viene arriba. Esto lo tenemos aquí en Villena y igual no lo conocéis. Es una pena, que no le hagamos de verdad eco a la gente que tenemos a nuestro lado. Pero bueno, Ismael tuvo ahí su tiempo de éxito, que no se le subió a la cabeza, ni muchísimo menos. Ya lo digo, que Ismael es un hombre tan generoso que lo que hizo fue escribir un libro en el que contaba todo lo que tenía que hacer un escritor para ganar el premio Amazon. Parece muy pomposo, porque lo hice a propósito así, que parece un anuncio de Ferrero Rocher, así gané el premio literario de Amazon con los laureles y demás. Pero lo importante de este libro es que colaboraron conmigo 18 ganadores y finalistas de otras ediciones en los que entrevisté. Hay una hora con cada uno de ellos, resumida, con los QRs y los vídeos. Pero yo en este libro, sobre todo, quería contar una bella experiencia que me ocurrió a mí mientras participaba en ese premio. Y lo que hago es intercalarla con consejos, con todo lo que no se ve de ese premio que hay detrás, que al final pues, es un premio de narrativa al uso, ¿vale? Pero tiene sus propias... su mecánica. Tiene sus propias mecánicas. Y él lo cuenta, porque podía, otra persona, os digo yo, que todo lo que conociera de esto lo escondería para que nadie lo supiera y poner todas las trabas posibles para que alguien gane su premio. En cambio, Ismael jamás, siempre que alguien se ha acercado a él, siempre todo el mundo ha recibido la ayuda de lo que él sabía. Y bueno, pues como tiene ideas y tiene constancia, pues valor, ganas y fuerza, pues escribió una segunda, la continuación de In Memoria, el caso de los cerebros inservibles.
Una trama que continúa con los mismos personajes que In Memoriam, pero que se puede leer de manera independiente, mucho más compleja la trama que la de In Memoriam, porque claro, la In Memoriam tiene mucho peso lo del rescate de la conciencia, y ya tiene en preventa el tercer título, que se titula La carga de Jake Vance. La carga de Jake Vance, que ya se puede precomprar, Sí, bueno, y que saldrá pues a final de año, ¿no? por ahí, está previsto. Y hoy, ya está bien de hablar de ti, ya toca hablar de tu novela. Hoy presenta una novela que yo es que ni siquiera sé pronunciar. Soulstone. Soulstone. Yo siempre he dicho Soulstone. Sí, Soulstone. Hoy presenta esta novela. ¿Y qué es esta novela? Pues esta novela es nada más y nada menos que una precuela de In Memoriam. Cuéntanos primero, para que se sitúen un poquito, ¿qué es Soulstone? O como tú quieras llamarlo. Soulstone, que ya se nombra en In Memoriam, es el cementerio de lujo del futuro, en el que cuando todos los cementerios convencionales están colapsados y aparte la gente del futuro es como ahora, los que se quieren distinguir de la gente normal. Soulstone es un edificio negro, un rascacielos en el centro de Boston, un monolito sin ventanas, oscuro, símbolo a la muerte, del que no puede escapar ni la luz. Soulstone es el título de esta novela, Sueños de In Memoriam, porque yo me remonto 20 años antes de In Memoriam. Soulstone se convierte en In Memoriam en el año 2094, que es la empresa que da la opción a la gente adinerada de acudir a ese rascacielos, símbolo a la muerte, a conectar con las conciencias de sus seres queridos. Es decir, In Memoriam es el lugar donde la gente iba a conectar las conciencias de las personas que habían muerto para poder hablar con ellas. Pero es que antes de In Memoriam había habido otro intento, y ese intento es... Soulstone cuenta la fase de pruebas antes de ponerse en marcha esa empresa, y nos vamos unos 20 años antes de la trama de In Memoriam. Y esto os da que pensar que Ismael escribe novela de género, es decir, novela de ciencia ficción. A mí es un género que no me gusta absolutamente nada. No me gusta la ciencia ficción, no me gusta, ¿para qué voy a mentir? Pero en cambio los libros de Ismael me gustan. ¿Y por qué? Pues porque yo siempre he dicho que Ismael escribe una ciencia ficción de nuestros días. Es una ciencia ficción donde se tratan los seres humanos, en sus novelas, los seres humanos seguimos inalterables en el tiempo. Y a pesar de los avances tecnológicos que se prevén que lleguen, o que ya estamos viendo que llegan, pues las personas seguimos sufriendo, amando, emocionándonos, alegrándonos, entristeciéndonos, con los mismos problemas que hoy en día. No es una ciencia ficción de platillos volantes, ni de monstruitos, ni de guerra de las galaxias. Es una ciencia ficción que es como imaginar qué va a ser del ser humano dentro de 100 años. Eso es muy interesante, porque claro, nos plantea problemas como estos. Somos capaces de rescatar a una persona que ha muerto, pero ¿eso es bueno? ¿Es malo? La salud mental también va en ello. Y bueno, pues no es habitual encontrar este tipo de ciencia ficción en las novelas de género, porque si no, contadme cómo es posible que la historia de Soulstone comience así, con un té negro. Vosotros de verdad, si pensáis en una película de ciencia ficción, ¿se os ocurriría creer que todo comienza con una infusión? ¿Qué creéis que se puede hacer con una infusión? A ver. Una infusión, Sandra.
tú que eres muy fan de Ismael, ¿qué crees que se puede hacer con una infusión? Maravillas. ¿Qué creéis que se puede hacer con una infusión? En una novela de ciencia ficción, nadie sabe por qué es tan importante el té negro. Pues así de repente tiene que ser. Ismael, ¿por qué comienza todo con un té negro? Té negro. ¿Ya no existe la cerveza o algo? ¿O qué? Un té negro es lo que une a la pareja protagonista de Soul Stone cuando se conocen por primera vez y a partir de ahí pues nos sumerge en los sentimientos y las emociones de los personajes, que es sobre todo lo que he querido diferenciar esta novela de las demás. Y sucede de esta forma. Yo tomaré otro, me encanta el té. Qué poca personalidad, Bianca, por favor. Sí, ¿cómo te vas a echar 9? Normal que no te hayas comido una rosca, vale. Quizás debería empezar a verlo todo de otra forma. Quizá qué bueno, tenemos cosas en común, está mejor. Tocas varias veces el pequeño holograma que proyecta tu corazón sobre tu antebrazo y después lo acercas al lector de la mesa para formalizar el pago. 1 minuto más tarde, un robot con fisonomía humana de cintura para arriba y estructura tosca, en vez de piernas, que se desplaza sobre los redines, nos trae las infusiones sobre una bandeja. Muchas gracias, te digo, por invitarme. No hay de qué. ¿Sabes? En este sitio tienen más de 43 tipos de té diferentes. Yo me suelo pedir también el de frutos de la pasión. Es una ciencia ficción muy entendible. Nos habla de tecnología, pero al fin y al cabo hay un encuentro entre dos personas que se desconocen, pero que se buscan, y es exactamente igual que sucede hoy en día. Lo que pasa es que, bueno, luego Ismael utiliza instrumentos ahí que hacen que las relaciones entre las personas sean distintas, que es el centro de sus libros de ciencia ficción, y creo que es el éxito de tus libros. Porque además, antes del té, es cierto, hay otro elemento que es crucial en tus historias, que no lo tenemos. No la busques porque no está. No lo tenemos. Se nos ha olvidado. Pues es la ficha de memoria que comentábamos. No sé si habéis oído que ya se está pensando en clonar a seres humanos. ¿Pagarías por clonar a tu hijo muerto? ¿Lo haríais? A lo mejor ahora, con una mente fría, decimos todos no. Pero en el momento de dolor máximo de la pérdida de alguien, si alguien viniera y te dijera vas a tener posibilidad de tener un hijo exactamente igual al que se acaba de ir, y si antes de eso nos dijeran vas a tener posibilidad de hablar con él, ¿qué haríamos? Eso es lo que nos cuenta Ismael. ¿Qué haríamos? Y nos cuenta también qué sucede si aceptamos o no aceptamos esto, dependiendo de la relación que se genera con esa conciencia de alguien que no existe, pero al poder hablar con él, con ella, te hace sentir que existe. Claro. En este caso, todo lo que pretende Soul Stone, y además la gente lo tiene muy presente, la gente de mi futuro, es que solo son meras copias de sus seres queridos que perdieron, no existen ya, ¿vale? Y cuando tienen esos contactos con ellos, lo tienen de esa forma, siendo conscientes de que simplemente conecta con un programa que recuerda, habla, opina, incluso, como lo seguiría haciendo la persona que decidieron cargar en mi memoria. Y en la novela, pues, se habla, la serie entera, pues, se habla sobre todo de los problemas morales que esto provoca, de la división de la sociedad, que también un tema tan trascendente, pues los que están a favor, los que están en contra, y todo lo que puede generar un avance de este tipo. No solo quién está a favor y quién está en contra, sino
quién puede pagarlo y quién no. Es decir, también es una manera de diferenciar las clases sociales. No todo el mundo tiene un poder adquisitivo suficiente para poder lavar la conciencia de alguien que no está. A pesar de que In Memoria lo democratiza un poco porque lo abarata, pero aún así era una manera de una marca de gente pudiente. O sea que es que en sus novelas tratan todos los temas de hoy en día, las clases sociales, la ética, la moral, las dudas que siempre nos genera el dolor de la muerte, la posibilidad de la reencarnación de alguna manera, que es un tema siempre inmortal. Y todo esto nos lleva a pensar en paisajes. A ver, esto sí que lo voy a preguntar. A ver, si pensamos en novelas de ciencia ficción, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? A ver, piensa, películas. El escenario, ¿cuál sería? El universo, ¿no? Las estrellas, los planetas, ¿no? ¿Qué más? Luces, no veis muchas luces, todo neones, láser, ¿no? A ver, ¿qué se os viene a la mente? La guerra de las galaxias, ¿no? Y ruidos, ¿no? Y batallas, y peleas. Pues ¿sabéis dónde transcurre Soulstone? ¿Sabéis? ¿Pensáis que es una ciudad? ¿Pensáis que es el universo? Pues no, en una finca criando limones. Ahí sucede Soulstone. En realidad, íbamos a poner una excavadora, porque es que, claro, la agricultura también sufre de la tecnología nueva. Y eso, claro, lo refleja estupendamente Ismael. Pero nos pareció que los limones era todavía como algo más cercano. Y nos alegramos que dentro de 100 años siga habiendo limones, porque tal y como están las cosas, no es tan fácil ya pensar que hay. Pues sí, nos habla de la agricultura, de los avances que él piensa que va a haber en la agricultura y en la producción de cebada. O sea que es algo súper cercano a nosotros, porque todo el mundo hemos ido por campos de trigo, de cebada o de cereales, ¿no? Entonces Ismael piensa cómo va a ser ese paisaje pues dentro de un tiempo. Y eso, he de decir, que te descoloca mucho en la lectura, porque tú cuando te enfrentas a una obra de ciencia ficción, pues estamos pensando en todas estas imágenes que tenemos del Jedi y compañía. Y no, este hombre te aparece con los trabajadores, los campesinos, los ingenieros, que son los que van a hacer que la producción sea mayor, gracias a la tecnología y al conocimiento avanzado de la misma. ¿Esto cómo se te viene a la cabeza? Porque a ver, por partes. yo no he leído nunca un libro de ciencia ficción que transcurra en una finca. Por partes. A ver, la relación de los limones con la novela es porque Bianca científica de Soulstone, de la fase de pruebas de In Memoria, y cuando una noche muere su marido espontáneamente. Tenemos que hacer que la gente lea el libro, no se lo cuentes. No, pero esto hay que contarlo. El todo no, Una noche muere espontáneamente, entonces se saltan todos los protocolos para copiar la conciencia de su marido durante esa fase de prueba, porque ella tiene los recursos y puede hacerlo, porque se resigna a perderle. Pero después tiene que esperar 1 año y medio para poder contactar con su marido, porque para no ser delatada hasta que se ponga el servicio, hasta que el servicio abra al público. Mientras tanto, después hablaremos de lo que sucede y de la trama, pero ella entierra a su marido en el jardín trasero bajo los limoneros. Lo que más le importa a ella es la ficha de memoria, conservar la ficha de memoria de la que hemos hablado durante todo ese tiempo. Quiere más la ficha, el marido la ficha de enterrado memoria. bajo el limonero y lo que importa es la ficha de memoria. Claro, ese es el contraste. Y luego, el hecho de llevarme esta novela al campo es porque mis lectores coinciden en que mi serie de novelas, In Memoria, en el caso de Los cerebros inservibles, destaca, hay algo que le aporta muchísimo, es la ambientología. Pues esos edificios, esos rascacielos, esas luces de neón, esos carteles publicitarios que están por todas partes, pues adornan y aportan mucho a que la acción suceda
en ese centro de Boston lleno de actividad y demás. Yo quería, ha sido con toda la intención del mundo, llevármelo de la ciudad para centrarme y darle toda la importancia a mis personajes nuevos y a los sentimientos y a sus emociones. Quería que de verdad que esos nuevos fueran los protagonistas. Incluso hay algunos lectores que ya han leído Soulstone que encuentran algo diferente, algo que yo he pretendido desde el principio, porque aunque forma parte de la serie, es un volumen 0, que lo podemos como desmarcar más, pero han notado como que hay menos. Esto me lo decía un lector que está aquí, me lo decía con esa frase, me decía, hay como menos fuegos artificiales, ¿no? Pero es con toda la intención. ¿Quién es ese lector? No. ¿Quién es ese lector que le ha dicho que tiene menos fuegos Él si quiere que levante la mano. Uy, que lo señalan. ¿Quién es ese lector? No la va a levantar, porque ya... Ahí en la esquina. No Ah. es. No es. No la va a levantar. A ver, ¿quién dice que tiene menos fuegos artificiales? ¡Ay, aquí! El que decía que no sabía. ¡Ay! ¿Y te lo parece? ¿Te parece de verdad que se le da más importancia a los personajes? Bueno, tú estás enfadado, porque yo sé que a ti no te gustaba mucho eso de que... No, ni mucho menos. Soy compañero de trabajo de Ismael y, como tú decías, yo tampoco he escrito ciencia ficción, pero es que creo que sus libros no son ciencia ficción, son futuristas, porque no sé si os recordará cuando yo leí el In Memoria que le dije, qué miedo, porque eso está a la vuelta de la esquina. Es cierto, yo creo que eso también es una cosa de las que te conecta con las novelas, que te hace un poco... Como es tan creíble, porque son cosas tan cercanas, sí que a veces da un poco de miedo. Entonces, al leer porque le he notado como, sí, le he notado chicha. Es que es una precuela. Entonces nos sitúa muy bien en todo lo que va a venir después. O sea, es como que te deja con las ganas de saber más. Y entonces tienes que leer In Memoria. Porque lo que sí que tengo claro es que todas las novelas de Ismael se pueden leer de manera independiente, todas. Esta sí que es verdad que tiene todos los personajes nuevos, no hay ningún personaje que luego aparezca en In Memoria, exceptuando un señor que lleva un sombrero, pero no cualquiera, un borsalino. No sé si sabéis lo que es, pero es un tipo de sombrero italiano que comenzó a fabricarse en el año 1857. De verdad, en una novela de ciencia ficción podéis encontrar a un señor que viste con un sombrero de, según la novela, hace 3 siglos, tirando para Cuba. Pues sí, es el único personaje que aparece muy de pasada en esta novela, pero es la que va a ligar a las siguientes novelas de esta trilogía. Y es el personaje que impacta en las novelas, el Rombley, que además tiene un nombre ya de Rombley. Y es un hombre que atrapa mucho la novela, porque tiene mucho carisma, y además es porque va en contra de toda la modernidad. Él es un fanático del pasado. Y toda su manera de actuar y sus formas, e incluso las herramientas y utensilios que utiliza, son utensilios y herramientas que ya nadie utiliza. Y por eso no está bien visto. Y por eso es también la pizca de revolución que Ismael mete en sus novelas, porque también es verdad que en nuestra sociedad siempre tiene que haber alguien que vaya a contracorriente. Y él eso lo muestra con un inspector que está fuera porque lo han tirado.
por su manera de trabajar, que no es la del momento, que puede ser más efectiva, pero no es la que se supone que ha de seguir, y es la que liga un poco esta novela con In Memoria. Este personaje que aquí aparece súper de pasada, pero en cambio te da ahí la muestra de la continuación. Ron Blake, que es el personaje de la serie, pues eso, un detective chapado a la antigua en el futuro, introducido en todo ese universo de adelantos. Incluso, por ejemplo, recuerdo que hay un sistema que son las Evidence Ball, que son unas bolas que la policía científica lanza por el suelo para que vayan reconociendo y hagan un retrato en virtual de la escena de un crimen, pero luego Ron Blake se arrastra como un gusano con la lupa en el mismo escenario, y es criticado por ello, ¿no? Entonces, va en esa línea. Ron Blake aparece en Soul Stone de este modo. Hay una escena que se presenta a la policía en casa de Bianca, no digo más, y dice: parece que esto no es un simple asesinato. Habrá que dar parte al despacho de detectives para que se inicie una investigación más minuciosa, para que envíen a Garrett o al otro, al nuevo. ¿Cómo se llama el del sombrero?, dice Rodríguez, tratando de recordar su nombre. Ron Blake, responde Miles. Y en esta novela, pues bueno, está este cameo, por así decirlo, pero los lectores que de verdad profundicen y luego lean las siguientes y pues, se fijen más en la historia, les va a pasar algo. Yo no voy a decir el personaje que es, pero por así decirlo hay 4 personajes principales. Uno de los personajes, yo le coloco un nombre, escribo toda la novela con ese nombre. Es que esto parece, me ha pasado a veces escribiendo, parece que lo eligen ellos. Luego cuando lo cuenta, os pasa como cuando me pasaba a mí, cuando escuchaba a otros escritores decir: no, es que mi personaje ha cogido las riendas, o esto yo no lo controlo y ha aparecido solo. Pues bueno, eso sucede, parece que sucede, porque yo escribo un personaje, le asigno un nombre y después me voy al caso de los cerebros inservibles y en una línea aparece el nombre de ese personaje que a mí me hace decir: ostras, lo tengo que cambiar, la epicidad, ¿no? No podía coincidir el nombre. No, pero lo cambio, cambiándole una letra para diferenciar el personaje, pero luego digo: no, sí, es el mismo personaje 20 años después. Y si lo veis, ha hecho ahí una ligazón impresionante, que yo no había caído, pero luego cuando lo he pensado... Todo cuadra todo a la perfección. Todo cuadra a la perfección. Sí. Es que Ismael, al fin y al cabo, estoy pensando yo ahora que al muchacho, ¿cómo se llama tu compañero? Manolo. Te hemos hecho ahí declararte como los alcohólicos anónimos. Eso me siento yo, pobrecito. Pero bueno, era para una buena causa. Manolo ha leído todos mis libros para una buena causa. Y está aquí. Es uno de los lectores, sí. Bien. Bueno, pues es que yo creo que en el fondo Ismael es un nostálgico, porque si en In Memoria nos presenta a Ron Blake, un detective con formas anticuadas, aquí nos presenta un pintor que no le gusta pintar como se pinta en esos momentos, y hace acopio de papel, pinceles, pintura y lienzos para seguir pintando como le contaban sus antepasados que se pintaba antes. Se pinta ahora. Como se pinta ahora, estamos ahora, pero dentro de unos años igual no se pinta así. De hecho, con la inteligencia artificial, los diseñadores y demás ya están pensando, y bueno, y si no, las polémicas que hay con los carteles de fiesta, de todas estas cosas, que si ya no son diseños, que si ya no son pinturas, que si ya no... es decir, es algo que vemos que está sucediendo, ¿no? Bueno, pues este pintor sí que quiere pintar con brocha, con pinceles, y de hecho eso, cada vez le cuesta más encontrar papel. ¿Y de dónde te viene esto de poner un personaje como un pintor en el campo retirado?
para En crear... una novela para crear futurista, esto que sea futurista. la trama principal de la novela, para crearla, y ahora es el momento de contarla. Bianca es la científica, su marido que fallece es Melvin. Cuando Bianca copia la conciencia de su marido y tiene que esperar durante 1 año y medio para poder hablar con él, de repente un día se anima a subir a la bohardilla. Su marido era pintor, un pintor de sueños. Y descubre unas notas y unas pinturas, unas notas que hablan de una mujer, su musa, la llama, es la que pintaba repetidas veces desnuda, y encuentra los cuadros. Y claro, su marido es un pintor de sueños. Ella sabe que soñaba de forma tan real, tan potente, que incluso eso que acaba de leer, esas notas que a ella le parecen tan reales, puede ser simplemente un sueño. Pero el tener las pinturas, verlas, el tener que esperar 1 año y medio, la cabeza dando vueltas y releyendo las notas, le hace empezar a dudar, ¿no? Esa es la trama. Se plantea incluso recrear la consola de contacto en casa con ayuda de un compañero de trabajo, que al final decide no hacerlo para no arriesgarse. Que tienen que leer la novela. No, pero eso es la premisa. Y lo del pintor de sueños era muy importante para hacer que el lector se pusiera en la piel de que eso sí podía ser cierto, si no podía ser cierto. A ver, ahora veremos a ver lo que sucede. Pero lo del pintor de sueños que viene de algo. Claro. Otra de esas cosas que se hacen inconscientemente durante la escritura de una novela. El año pasado, estuve sumergido en un proyecto, un pintor de sueños, de Pedro Marco en Palabras, al pintor que homenajeamos entre 12 autores locales, y yo introduje la figura del pintor, muy acorde también, porque yo me ha gustado siempre la pintura y la he practicado y demás, pero llegó un momento pues que cada vez tenía más cosas de ese pintor de sueños, de Pedro Marco. Ese proyecto pues, me atrapó en su momento, fue imposible. Y entre todo eso, entre memoria y los acontecimientos que yo quería contar y todo eso, pues salió Soulstone. Es que mientras que escribía Soulstone, Ismael y Francisco Javier Rodenas pensaron que una buena manera de hacer un homenaje a Pedro Marco, que es un pintor de aquí de Villena que había fallecido recientemente, era traducir sus obras a palabras. Traducir por decirlo de alguna manera. Entonces se escogieron 12 obras, esas obras se presentaron a 12 autores locales y esos autores locales escribieron un relato relacionado con esa obra de Pedro Marco. Y así fue como surgió Pedro Marco en Palabras, que se hizo una edición preciosísima de imágenes y textos, de lo mejorcito que hay en Villena actualmente, y bueno, se quedó mucha gente en el tintero también, pero es que el libro era lo que es, y se vendió toda la edición, y ahora es un objeto de lujo porque la gente lo busca y ya no lo encuentra porque no se puede comprar, como la obra de Pedro Marco. Ahora ya la que hay es la que queda. Y se ve que, pues sí, que debió de calar mucho, porque es un buen guiño a Pedro Marco en esta novela, que bueno, quien no conozca a Pedro, pues claro, esto le va a pasar desapercibido, pero quien lo conozca sí que va a conectar rápidamente cuando lea lo de Pintor de Sueños con Pedro Marco, porque era como se le conocía a Pedro, como Pintor de Sueños. En fin, pues estos han sido 5 elementos imprescindibles en tu novela, porque aparecen mucho. Una novela que seguro vais a leer del tirón, porque además es una novela corta. ¿Lo de corta fue a conciencia o no? Una precuela. Siempre es corta, ¿no? Pero que os va a dejar con ganas de más, sin duda, porque vais a querer saber qué pasa en In Memoria, después de saber qué sucedió con Soulstone. Y la suerte que tenemos es que podemos seguir leyendo, porque después de Soulstone sí, está ya In Memoria y está también el caso de los cerebros inservibles
y está la preventa del tercer título, que nunca me acuerdo cuál es. La carga de Jake Banks. ¿La carga? La carga de Jake Banks. De Jake Banks. ¿Cómo es que no me lo he leído todavía? Bueno, pues el caso es que además de todo esto, esta novela tiene algo que no tiene ninguna de las otras que ellas publican. Y es una nota de autor bastante amplia, que no solo le da un valor añadido al libro, sino que nos muestra casi la parte más humana de Ismael. Que detrás de toda esa tecnología, puede parecer de corazón de acero, de esa seriedad que siempre le digo a Ismael, es que era muy serio, pero luego no es verdad, pues ahí está nuestro escritor de verdad, Ismael, el Ismael auténtico, que bueno, pues que como todo el mundo pasa fases en la vida, y él ha querido expresarlas en esta nota de autor, creo que también, como siempre, muy generosamente para que el lector sienta la situación que a ti te supone también la escritura, ¿no? La pelea que también hay en esto de ser escritor o intentarlo y pelear en una sociedad en la que la publicación se ha democratizado tanto que ahora todo el mundo es capaz de publicar lo que sea. Y eso hace también que las cosas buenas se escondan en un montón de novelas que se publican a diario, pues claro, ya es más difícil encontrar lo bueno entre tanto, ¿no? Bueno, pues Ismael ahí nos descubre parte de su persona más íntima, y yo creo que le da un puntazo a esta novela también. En la serie In Memoriam me propuse hacer notas de autor al acabar, porque como se tratan temas tan controvertidos, actuales, morales, un poco hablar de la realidad de esa novela y de la construcción de esa novela, ¿no? Pero en Soulstone me he ido un poquito más a lo personal, me he separado un poco más de esas valoraciones finales que yo hacía sobre lo que escribía, que está también porque es la precuela, y va también relacionado, hay una parte al pintor de sueños y hay otra parte, pues, bueno, al escritor que hay detrás. Y con eso pues me gustaría terminar el año. Muy bien. Porque me quedo sin luz. Por fin se está haciendo mayor y ya no se ve bien. Está bien. Este libro llega en un momento muy especial para mí, mi regreso a la ficción. El 10 de junio de 2021 se publicó El caso de los cerebros inservibles, segunda parte de la serie In Memoriam, y no ha sido hasta finales de 2023 cuando me he sentido realmente cómodo de nuevo y he vuelto a disfrutar escribiendo historias. Fue entonces cuando regresaron las intensas sesiones de escritura que me han permitido terminar este manuscrito en tiempo récord, aunque no pueda concretar el tiempo exacto que me ha llevado a hacerlo, dado que empecé a escribirlo y darle forma a comienzos de año, a un ritmo bastante lento y entre parones, debido a que tenía otras cosas que atender y a que todavía no me sentía cómodo al 100%. El motivo principal lo he contado en varias ocasiones, el drástico cambio que ha experimentado mi vida al ser padre y la ausencia de la fórmula que me permitiera no solo disponer de más tiempo para escribir, sino que quedara suficiente hueco en mi mente para que vivieran mis personajes y construir buenas historias. Hoy, mientras escribo esta nota y tras finalizar esta novela, puedo afirmar, sin lugar a equivocarme y respirando con alivio, que he superado el parón y que he encontrado el método que me permite compaginar la vida de padre con la escritura como quería y necesitaba. Como resultado, ha llegado Soulstone, Sueños de In Memoriam, que es la precuela o el volumen 0, como queréis llamarlo, de la serie de historias de In Memoriam, que como habéis podido comprobar, es totalmente independiente de la trama principal que sigue al detective Ron Blake y a su compañero Mark Duval. Sin embargo, sirve para conocer mejor el universo In Memoriam, los inicios de la empresa y cómo surge el servicio de copiado de conciencias. Por otra parte, quiero contar que aunque los personajes Bianca, Melvin, Sara y Robert están pensados para que fueran exclusivos de esta historia, uno de ellos ya no lo es.
Además, existen ciertos detalles que me dan mucho juego para añadir cosas que no tenía pensadas en futuras entregas. Si quieres descubrir de qué se trata, tendrás que acompañarme hasta el final. Cabe destacar que este libro ha sido escrito entre la segunda y la tercera entrega de la serie, aunque, insisto, puede leerse de forma independiente, el primero o entre cualquiera de los volúmenes. Para los nuevos lectores, recuerdo una vez más que está previsto que la serie se extienda hasta 4 novelas, es decir, 5 historias si contamos con este libro que has terminado ahora mismo de leer, la precuela. No obstante, los lectores tenéis en vuestra mano que lleguen más. Todo dependerá de la acogida que tengan los libros en su conjunto. El hecho de que aparezca la pintura o la figura del pintor en este libro no es casual, sino fruto de que durante el inicio de su escritura estuve envuelto en la creación de otro proyecto que os cuento. Pedro Marco en Palabras fue un libro homenaje al pintor de mi localidad, Pedro Marco, fallecido en 2020, que creamos entre 12 autores locales. Cada uno eligió una de sus pinturas, la que más le gustaba, para escribir un relato inspirado en ella. La obra resultante tuvo un formato muy bonito, que entremezcló pintura y escritura en una gran variedad de temáticas y géneros, dada la diversidad de escritores que colaboraron y sus distintas perspectivas a la hora de entender o plasmar en una historia de ficción cada cuadro de Pedro Marco. El libro se presentó justo el día en el que Pedro Marco hubiera cumplido 74 años. Los beneficios que obtuvo la impresión, de 300 ejemplares únicos, se destinó en beneficio de una asociación que ayuda a la gente a superar el duelo por la pérdida de seres queridos. Los encuentros con Leo, su mujer, en casa de Pedro Marco, la fase de documentación previa al arranque del proyecto, todo en su conjunto me inspiró tanto que inconscientemente introduje un pintor de sueños en esta historia que, conforme avanzaba, tenía más cosas de Pedro Marco. Incluso existen ciertas frases que recreé con toda la intención de homenajearle. Sábado 13 de julio de 2069. El de los sueños eras tú, Melvin, con esa costumbre que tenías de contarme tus divagaciones nocturnas nada más despertar, mientras desayunábamos. La cocina era tu lugar favorito para eso. Solías hacerlo allí. En una de las visitas a Leo, en su casa, nos contó que Pedro Marco tenía la costumbre de contarle lo que soñaba a su suegra, la madre de ella, mientras desayunaban en la cocina, y que ella era todo oídos para él, que hacían la pareja perfecta. Miércoles 17 de julio de 2069. ¿Cuántos de tus sueños y proyectos se quedaron en el camino? Seguro que muchos más de los que citan estas notas, que no son pocas. Me llevará mucho tiempo conocerlos todos, ponerme al día. Lo haré poco a poco. Sentados en torno a una mesa de camilla, bajo una lámpara de araña, con luz tenue, Leo nos dijo que poco a poco se estaba poniendo al día leyendo todo tipo de apuntes que Pedro Marco había dejado y que no paraba de llorar cuando lo hacía. Después señaló unas manchas de pintura sobre el hule de plástico junto a mi copa, correspondientes al último cuadro que pintó, que a su vez teníamos al lado. Y en ese momento una estufa de aire que estaba apagada petardeó desprendiendo olor a quemado. Viernes 14 de octubre de 2067. Una noche Melvin soñó con girasoles negros que miraban a la luna en vez de al sol. A la mañana siguiente pintó este cuadro. Viernes 18 de diciembre de 2071. Me encantaba lo que hacías, que fueras un pintor de sueños. Estas dos citas simplemente reflejan lo que podían haber sido palabras de su mujer, que nos manifestó su orgullo en todo el tiempo por cada una de sus facetas artísticas. En cambio, hay una frase cerca del final del libro que hace referencia a mí y que coincide con cierta descripción que aparece en diferentes sitios web, en la sección en la que me presentan. Te dejo que la busques por ti mismo. Yo también pinto desde pequeño. A los 14 me animé a hacer mi propio cómic. Más adelante llegaron los carboncillos, acrílicos, óleos y aerosoles. Con este personaje pintor he querido dejar huella en la historia y homenajear al pintor de sueños original, Pedro Marco, vecino ejemplar y referente artístico a quien tuve el placer de conocer después de que se marchara de este mundo, algo paradójico muy en la esencia de Inmemoria. Amigo, al donde usted descansa. Pues sí, creo que merece la pena un aplauso.
Y ahora sí llegamos al final. He de decir que conocí a Ismael siendo soltero, luego se casó un 23 de abril, día del libro, se casa, él siempre uniendo y para que no se nos olviden las fechas, no por otra cosa. Y ahora ya tiene una hija que hoy, día de la presentación, cumple 3 años. Es el cumpleaños de la pequeña Leira. Así que yo creo que le podemos cantar así brevemente cumpleaños feliz a la niña. Porque después de 6 criaturas en formato libro, creo que el mejor triunfo de Ismael, al fin y al cabo, pues es esta criatura. Leira, feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. Bueno, pues ahí fuera están todos los libros de Ismael, que bueno, él estará encantado de que se lo firméis. Ya os digo, quien haya leído alguno de sus libros, Soulstone le va a gustar porque va a saber de dónde vienen. Quien no los haya leído y vaya a leer este el primero, seguro que le quedan ganas de leer los siguientes. Y Manolo, yo no sé si tú has leído el tercero, pero yo estoy con ganas de leerle y de saber si en este tercero están los fuegos artificiales que nos va ahí complicando la historia, muchísimas gracias. Mientras que firma Ismael y demás, nos ha preparado un vinito de honor y además luego, pues quien vaya a quedarse a la cena, pues ya nos bajamos bajo, pasamos menos frío y cenamos tranquilamente. Y lo dicho, si hay alguien que no pensaba quedarse a cenar pero quiere quedarse a cenar, pues que nos lo diga, porque nos han dicho los bereberes que han sido un encanto, que pueden hacerlo. Y solo voy a hacer una postilla para terminar y ya nos despedimos. Me encanta que el mundo festero se implique en actos como este, porque tienen instalaciones preciosas como este patio, tienen un poder de atracción que no tiene ningún otro tipo de asociación en Villena, que las asociaciones festeras mueven la ciudad, y me encanta que se abran a la presentación de una novela de ciencia ficción con el amor que lo han hecho, el cuidado que lo han hecho, que no sé si te das cuenta, pero te han puesto el mantel amarillo por tu colgante y el negro por Soulstone. O sea que hasta en los colores de los manteles han estado pendientes los beneficios. Esto hoy a las 5 de la tarde, cuando entraba a la puerta, lo estamos cosiendo a máquina. O sea que le ponen muchísimo esmero y me encanta que la fiesta sea también cultura, porque al fin y al cabo la cultura es fiesta, la fiesta es cultura, y creo que pueden hacerse cosas maravillosas si nos mezclamos todos. Así que muchísimas gracias a la comparsa de Bereberes, que además está capitaneada por una mujer, eso siempre sabéis que es una buena señal. Encarna, gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros y ahora pues vamos a continuar la fiesta. Gracias. Gracias.